Muy buenas tardes, amables televidentes de su programa Ventana de Noticias. Darío Caminero, un servidor, en esta primera sesión que da apertura a esta revista de actualidad sobre las informaciones y los acontecimientos durante esta semana en la República Dominicana y el mundo. Gracias a aquellos que se conectan a través de www.teleradioamerica.com, a través del internet, aquellos que nos siguen en las redes sociales y también los que nos escuchan por la radio. Y también aquellos que normalmente por los canales 45 y 12 están conectados en sus hogares a través de la Radio América, canales 45 y 12. Miren, el gobierno, pues entonces, en esta semana, como siempre, empezamos con los combustibles. El gobierno dispuso que la gasolina premium bajara a 2 pesos, se va a vender a 200 pesos con 80 centavos, la gasolina regular a 185,20, bajó 1,50, el gasoil regular 142,50, bajó 3 pesos, el gasoil óptimo 156,10, bajó 3 pesos, el Astur 106,90, bajó 2 pesos, y el Kerosene 130 pesos, bajó 3 pesos. El Full Oil 85,30, bajó 1,50. El GLP 94 con 10, bajó 1 peso, y el GNB, que es el gas natural vehicular, a 23,22, que se queda igual. Esos serán los precios de los combustibles durante esta semana que empieza precisamente hoy sábado. Quiero empezar lo que ha sido la noticia, vamos a decir, de mayor trascendencia durante esta semana, que fueron la lesión que dio el 8 de noviembre las elecciones en los Estados Unidos, donde pues por colegios electorales ganó Donald Trump contra Hillary Clinton. Pronósticos que incluso a los que fallamos muchos, en los que me incluyo yo, porque a pesar de que no eran buenos ninguno de los candidatos, pues pensábamos que Hillary Clinton tenía mejor posicionamiento y podría ser un mejor gobierno en los Estados Unidos, aunque hay que decir que también estábamos temerosos por las influencias que tienen los Clinton en la vecina isla de Haití, que hace frontera con la República Dominicana, y podría afectar un poco esa situación si Hillary ganaba las elecciones. En eso estábamos conteste. Pero es una gran sorpresa el triunfo del Trump, porque el sistema electoral norteamericano, aunque Hillary ganó el voto popular con más de 200,000 votos por encima de Trump, pero ganó Trump porque obtuvo los colegios electorales, que es los que realmente tienen validez para aceptar los 170 colegios electorales necesarios para ser presidente de la República en los Estados Unidos. Miren, lo miedoso de todo este caso es que la propuesta de Trump, la que daba miedo, claro, hay que establecer que una gran inmensa mayoría de los norteamericanos blancos pues se dejaron llevar del discurso de Trump porque querían una América para ellos, una Norteamérica sin inmigrantes, sin nada de esas cosas. Dentro de esa propuesta de construir un muro en la frontera con México, que es la que más se ha dispersado en el mundo, porque lo difícil que es construir un muro, deportar inmediatamente a los indocumentados que han cometido algún crimen, triplicar el número de oficiales de deportación y terminar con ciudades santuarios. Las ciudades santuarios son ciudades donde se da refugio a los inmigrantes que entran por la frontera. Derogar los programas de la acción ejecutiva que protegen temporalmente de la deportación y concede autorizaciones de trabajo y de DAPA que amparan a padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes. Prohibir la entrada de refugiados de Siria y Libia y ampliar el chequeo de los inmigrantes. Completar el sistema de rastreo biométrico de entrada y salida de quienes ingresan al país con visa. Esto fuera sobre la salud, sobre el derecho productivo, acuerdos comerciales, la economía y todos estos aspectos de la seguridad nacional, el control de armas, derechos civiles, cambio climático.
de educación, impuestos, justicia criminal, todas estas propuestas realizadas durante campaña por Donald Trump, es lo que ha causado gran temor a nivel mundial por el hecho de que pues hay muchas de estas cosas que Donald Trump podría hacer, pero hay otras que no. Recuérdense que en los Estados Unidos no dirige el presidente esencialmente. Muchas de las cosas, promesas que hizo Barack Obama, por ejemplo, en los Estados Unidos durante su campaña no pudo imponerlas en el establishment, como lo dicen norteamericanos, porque allí el Senado del Congreso de los Estados Unidos pues deja pasar muchas de esas cosas y por lo tanto no se hace temeroso el hecho de que muchas de esas cosas no van a pasar. Despreocúpese, no van a pasar porque allí no dirige el presidente. Y es más, y mucho cuidado, porque el temperamento de Trump puede hacerlo cometer muchos errores y podría ser otro Ronald Reagan con su Watergate, que recuérdese que el Congreso lo destituyó. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas y ver cómo se va a manejar Trump en los Estados Unidos. En el aspecto local, pues la República Dominicana durante todos estos meses pues ha sido castigada fuertemente, si bien cierto castigada, porque también las aguas de estas eran necesarias o la escasez que teníamos en la República Dominicana de esa agua y de esas temperaturas para nuestras tierras. Pero las inundaciones ocurridas durante esta semana en Puerto Plata y Montecristi pues han sido aterradoras, ha afectado muchas viviendas, personas, casas, han aislado comunidades, se ha destruido parte física de algunas calles, algunos puentes y zonas bastante afectadas y muchas personas necesitadas. Pues el presidente de la República, Danilo Medina, pues realizó una visita a esas zonas anegadas por las aguas, afectadas por estas inundaciones en estas demarcaciones. Y qué bueno que vaya en el alivio, aunque se están quejando de que la ayuda es insuficiente, hay que dar tiempo para que el Ministerio de Obras Públicas, los organismos de seguridad, los organismos sociales del gobierno vayan en auxilio de todas estas personas de Puerto Plata y Montecristi. Pero hay que tener cuidado también y precaución con relación a dos fenómenos atmosféricos que nuevamente nos van a estar afectando directamente a la República Dominicana, donde, por ejemplo, se pronostica dos vaguadas más para este fin de semana, que afectará al Gran Santo Domingo, Montecristi, nueva vez, Puerto Plata, que ya están pues saturadas de agua, Santiago, La Vega, San Juan, Monseñor Noel, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Atomayor, Monteplata, La Altagracia, San Pedro Macorís y La Romana. O sea que prácticamente todo el territorio nacional que nuevamente estaremos recibiendo copiosas y pulgadas de lluvias en la República Dominicana. Hay que mantener el oído a las alertas de los organismos de socorro, los organismos de emergencia de la República Dominicana para minimizar los efectos de estos fenómenos y que afecte lo más mínimo a personas y cosas, vamos a decir. O sea que ese es lo que tenemos durante esta semana en lo que es estas dos vaguadas que van a visitarnos durante este fin de semana. Así que lleven sus paraguas y manténganse aislados y lejanos de ríos y cañadas y todo este tipo de cosas que, pues, lugares más vulnerables de la República Dominicana deben estar pendientes para no ser afectados con la pérdida de vidas humanas. Con otro tema, el presidente celebró un consejo de gobierno esta semana, el martes pasado, el lunes pasado,
donde una de las cosas que se traspoló dentro de esas dos cosas es que sean moderados en los gastos en las fiestas de Navidad. El presidente pide moderación, dice que en este año hemos sido abatidos por muchos fenómenos naturales, que hay muchas necesidades y que no podemos exhibir gastos superfluos y extraordinarios con relación a estas fiestas de Navidad y que disfrutemos de estas Navidades con moderación y con respeto a los que más necesitan. Pero llama la atención, y para mí que es la primera fricción del presidente con el Partido Revolucionario Dominicano y los ministros y funcionarios de ese partido que mediante el acuerdo electoral fueron pues nombrados por decreto por el presidente de la República. Y es que el presidente de la República se lamentó que en varias instituciones, aunque no la mencionó, en varias instituciones del Estado se estén cancelando fundadores y personas valiosas del Partido de la Liberación Dominicana. Y esto lo veníamos llegar y va a ser así, va a seguir así, porque el Partido Revolucionario Dominicano viene con una ansiedad de poder, viene con unas necesidades, viene con compromisos políticos, y eso es lo que hay que sopesar cuando usted llega a un acuerdo político con un partido, que pienso que se le ha dado demasiado con relación a la cantidad de votos que recibió el Partido de la Liberación Dominicana de parte del Partido Revolucionario Dominicano. Se le nota una exuberancia, se le nota como un altruismo y algo así, y le permite a ellos cancelar gente valiosa, y por lo que el presidente en ese Consejo de Gobierno lamentó que se estuvieran cancelando personas valiosas y fundadoras del Partido de la Liberación Dominicana. En ese momento, el fundador del PLD y uno de los más viejos robles del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Euclides Gutiérrez Pélez, se puso de pie y aplaudió la actitud del presidente y le pidió incluso que mencionara esas instituciones ahí y que mencionara a los funcionarios que han hecho eso con el Partido de la Liberación Dominicana, que deben ellos sopesar esa situación. El presidente lamentó eso y Euclides dijo y defendió la posición del presidente y también lamentó que se estuvieran cancelando valiosos dirigentes del PLD que dieron y han dejado sus vidas por ese partido y para que se mantenga en el poder. Bien también por el doctor Euclides Gutiérrez Félix, que siempre está presto a defender los orígenes, los fundadores y los dirigentes valiosos del Partido de la Liberación Dominicana. Otro tema que ha sido en esta semana, pues se ha difuminado por las redes sociales, y es la actitud ocurrida en el Congreso sobre la aprobación del préstamo de los 600 millones de dólares que fue aprobado por el Congreso en primera lectura para las plantas de Punta Catalina. La reacción de Farideh Raful, bastante valiosa, bastante prometedora, como debe ser su actitud como partido de oposición, como diputada del partido de oposición. Esa es la regla y esa debe ser. Que otros no lo hagan, ya eso es otra cuestión. Pero la actitud también de Noé Camacho con relación a quitarse la correa, donde él aclaró que no era para darle una pela a Farideh, sino que para darle la correa a Farideh para que le diera una pela a él por la actitud mostrada por la diputada Farideh en defensa de que no se aprobara este préstamo, porque ella dice que no hay reglas claras, transparencia en el manejo de esas plantas. Se ha gastado mucho dinero en eso, o sea que dice Farideh que no ha habido transparencia, en el manejo de esa planta Catalina. Claro está, la oposición se va a oponer siempre a esa planta de Punta Catalina porque es la panacea del gobierno, es la gloria del gobierno para acabar definitivamente con los apagones en la República Dominicana, y a ellos no les conviene que se acabe con los apagones
porque ese es un punto de lanza para atacar al gobierno. Como ellos dicen, que no va a acabar, sí tiene solución. Lo que hay es que el gobierno manejarse con la transparencia necesaria con relación a esto, y en la que yo tampoco estoy de acuerdo, como en la que estoy de acuerdo para que esta parte sea privatizada, sino que el gobierno se quede permanentemente con lo que es Punta Catalina. Ya sabemos que eso se roban demasiado dinero en esa planta, pero si es necesaria para acabar definitivamente con el problema energético de la República Dominicana, pues sea bienvenido. Lo que hay es que moderar los gastos en relación a la instalación de estas plantas de Punta Catalina. Y con el tema de la Junta Central Electoral, que ya el próximo miércoles debe elegirse, pues el gobierno el gobierno no, la comisión evaluadora de los aspirantes a miembros de la Junta Central Electoral, pues presentó varias ternas. Una de ellas es la de Rafaelina Peralta Arias, Roberto Bernardo Saladín Celín, Miguel Andrés Gil Díaz. Otra fue la de Rosario Altagracia Graciano de los Santos, Sonia Altagracia Isiano Herrera, Freddy Bolívar Almonte Brito. Y otra fue la de Román Andrés Jaques Liranzo, Carmen Inver Brugar, Santiago Salvador Castillo. La cuarta, la de Roberto Rosario Márquez, la de Henry Orlando Mejía Oviedo, Dolores Altagracia Fernández Sánchez. Y la quinta, Trajano Vidal Potentini Adames, Juan Miguel Castillo Pantaleón y José Miguel Minier Almonte. Otra de las ternas fue la de Luis Rafael García, Luis García, el periodista y abogado, Samir Rafael Chamisa, Rina Alessandra Tejada, José Lino Martínez Reyes, Francisca Antonia Hernández Díaz Tejada, Marcos Antonio Cruz García. También la tercera de esa parte, Alexis Simón Diclo Garavito, Juan Isidro Moreno Gotrot, Ramón Hilario Espiñeira, Juan Bautista Cueva, Olga Che, Luis Guillermo Gómez Valenzuela. Y la última, la de Rafael Evangelista Alejo, Clarice Estel Sánchez y Lourdes Teresa Salazar. Estas son las ternas presentadas para la elección de la Junta Central Electoral el próximo miércoles, pero dentro de toda esta terna no necesariamente tiene que ser en el orden, el Congreso puede seleccionar de una y otra y conformar una sola, como va a ser, claro está. Pero ha creado bastantes expectativas el hecho de que se haya presentado al Espaillat para presidir la Junta Central Electoral y que esté ahí Carmen Inver Brugar y Saladín, y Roberto Saladín y Carmen Inver Brugar, que son los tres que han pues tenido más fuerza con relación a estas cosas. Hay una reacción de Agripino Núñez Collado, que negó que el gobierno de precisamente Danilo Medina haya propuesto alguna de estos nombres en las ternas y negó que esté influenciando esa posición. Lo mismo dijo Reinaldo Párez Pérez, que negaba que el gobierno haya puesto los nombres de ninguno de esos candidatos y que eso ha sido pues la libertad de la Comisión del Congreso Nacional. Hasta aquí, estos fueron los temas durante esta semana. Gracias a ustedes por la gentileza de su atención, como cada sábado. Recuérdense que terminamos con esta primera sesión, pero que tenemos las sesiones habituales de Rocío Díaz Pichardo y al final Julio Caminero con su análisis económico. Rocío Díaz Pichardo con actualidad en informática y Julio Caminero con su análisis económico. Así que en breve regresamos, no se muevan. Y de mi parte, pues nos vemos el próximo sábado.
Buenas tardes, bienvenidos a la sección de tecnología e informática de Ventana de Noticias. Cuando se habla de robots, muchas veces se ve que están trabajando con cosas grandes. O sea, los robots son equipos muy buenos para trabajar levantando cajas o armando cosas que tienen piezas predefinidas y que son por lo general tiesas y de una forma muy específica. Algo que casi nunca se ha visto, o quizás nunca realmente, es a un robot cosiendo. La razón de esto es muy simple. Los robots son malos tratando con un material que es flexible, y la tela es justamente eso. Cualquiera que haya cosido alguna vez un pedazo de tela sabe muy bien que tiende a arrugarse, a encogerse o simplemente a doblarse. Y ya entonces para robots que son máquinas que están reguladas por unos parámetros predefinidos, pues ya esto no resulta del todo adecuado. Sin embargo, como todo, hay soluciones ingeniosas y este es el caso que les presento acá. Lo que están viendo en la imagen es un brazo robótico que forma parte de un conjunto llamado Ciubo, y lo que están viendo debajo es una camiseta de un aspecto bastante sospechoso, por así decirlo. La razón por la que la camiseta luce de esta forma es que ha sido tratada previamente con un polímero soluble. Esto lo que hace es que la tela se pone tiesa y ya entonces el robot puede coser libremente porque no va a pasar lo que les dije al principio de que la tela se arruga, se junta o se dobla. La idea es de este joven que ven acá que se llama Jonathan Surnow y lo que él quiere básicamente es automatizar un proceso que si bien tiene un alto componente de maquinarias, todavía no está 100% automatizado precisamente por lo que dije al principio. Y si algo tiene esto de malo es que de una vez la gente se imagina que los robots van a terminar sustituyendo a la gente que trabaja en manufactura textil, pero también hay una buena noticia que puede acompañar esto. Muchos de ustedes quizás saben que hay compañías que utilizan talleres clandestinos para producir ropa de manera masiva y al menor costo posible. Usualmente estos talleres lo que hacen es que contratan, por así decirlo, a inmigrantes y en algunas ocasiones hasta niños, porque la idea es precisamente pagar la menor cantidad posible de dinero. Esto es ilegal, pero lamentablemente abunda por un asunto de capitalismo. Y si se logra hacer este tipo de automatización, es muy posible que con el tiempo esos talleres y esas condiciones infrahumanas que allí imperan, pues desaparezcan. Así que no necesariamente los avances en robótica sean tan malos, todo es una cuestión de cómo se mire. Y también es una oportunidad de ver que posiblemente haya algún tipo de cambio en lo que viene siendo paradigmas económicos, porque ciertamente la sociedad va de camino a cada vez pedir más servicios que sean gratuitos o en su defecto que sean muy baratos, y ya entonces un sistema capitalista quizás no sea del todo adecuado en estas circunstancias. Ya esto es algo muy futurista y por lo tanto queda sujeto a ver lo que va a ocurrir. Pero mientras tanto, aquí pueden ver el resultado final de esa camiseta tiesa que vieron al principio. Simplemente lo que se hace es mojarla y ya vuelve a su estado original de que no va a estar tiesa, sino que va a ser una tela tal y como estamos acostumbrados a verla. Si desean más detalles sobre Ciubo y estas ideas, pueden visitar viatech.do y también me pueden consultar o hacer cualquier pregunta a través de Twitter e Instagram con las cuentas de @viatecnológica. Ya con esto he terminado, ahora les dejo con el resto de Ventana de Noticias y les deseo un feliz fin de semana. Hasta la próxima. El pasado día 3 de noviembre hubo una reunión del Comité Nacional de Salarios con representantes del sector sindical, del sector patronal y del gobierno, que es el árbitro del proceso de acuerdo con lo que establece la ley. Los trabajadores
desde antes del inicio de esta reunión, habían anunciado que iban a esa mesa de diálogo con una propuesta de que se aumente en un 30% el salario mínimo de los trabajadores. Salario mínimo se revisó hace menos de 2 años, la ley dice que debe ser cada 2 años, pero recordemos que se estableció en junio del 2014, junio del 2015, pero que se estableció con cierto retraso. En ese momento se llevó el salario mínimo más alto a 12.873 pesos y el salario de los guardianes a 10.860 pesos y el salario de un jornalero en el campo 267 pesos. Cada vez que se va a hablar de modificación salarial, el sector sindical tiene su planteamiento que tiene que ver generalmente con el índice de inflación o quizá en algunos casos con la tasa de ganancia de las empresas. Esto es, lléveme el salario mínimo, por lo menos al nivel en que me permita cubrir la inflación acumulada desde la última vez que hubo la revisión hasta la fecha. El sector patronal, por su parte, siempre va a plantear de que el salario debe modificarse en función de la productividad del trabajador. Si tú aumentas tu productividad como empleado, entonces tú mereces un mejor salario y ese tipo de salario no va a crear distorsiones en la economía, porque lo que plantean los textos de economía es que cuando se hace un aumento salarial superior a la productividad del trabajo, entonces eso puede provocar inflación. Se genera lo que se llama la inflación de costos o la inflación de salarios. Cuando se trata del sector público, siempre va a plantear de que esa modificación salarial debe decírsele dónde está la fuente que va a financiar ese incremento de salarios. Como sabemos, no solamente el sector privado y sector informal de la economía se ve afectado por niveles de salarios que no se corresponden con el costo de la canasta básica, sino que una gran cantidad de empleados públicos que están en la escala más baja de la remuneración salarial en el sector público tampoco está en las mejores condiciones y cada quien plantea entonces que venga el aumento correspondiente. Nosotros quisimos hacer un pequeño cálculo diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? Si el sector patronal aumentase en un 30% el salario mínimo que está planteando el sector sindical, si sería en un 30%, eso quiere decir que el que hoy día gana 12.873 pesos, que es el salario mínimo más alto, entonces pasaría a ganar 16.735 pesos al mes, es decir, tendría un incremento de 3.862 pesos. Nosotros que estamos acostumbrados a ver cuáles son los niveles de aumento salariales que se aplican en el país, pensamos que eso puede ser una cifra un poco significativa y que el sector patronal no la aceptaría. Si fuese el caso, por ejemplo, de los guardianes, los llamados guachimanes, que ganan 10.860 pesos al mes, si se le aumentase un 30% el salario, entonces pasarían a ganar 14.118 pesos al mes, es decir, que tendría un aumento de 3.258 pesos. Si fuesen los jornaleros, que hoy día ganan 267 pesos diarios, de acuerdo con la ley, o de acuerdo con esa resolución del Comité Nacional de Salario de junio del 2015, entonces pasarían a ganar 347 pesos diarios, es decir, 80 pesos adicionales. Eso parecen cifras para ponerla ahí, sentarse a dialogar y a ver hasta dónde vamos a bajar, porque entonces nosotros nos fuimos por el lado de la inflación. ¿Cuál ha sido la inflación acumulada desde junio de 2015 hasta la fecha? Apenas un 5% de acuerdo con las publicaciones del Banco Central, que es el órgano del Estado que realiza este tipo de cálculo. Entonces, nosotros podemos hacer todos los planteamientos de manera indirecta que nosotros hacemos, pero ese es el indicador oficial, el que publica el Banco Central de la República Dominicana, que dice que la inflación en el 2015 fue de apenas 1.58%, fue de 2.35% en el 2015 y apenas 1.34% en lo que va de año. Incluso para este mes la inflación que publica el Banco Central para el mes de octubre es de 0.30% y la inflación acumulada también está muy ahí pegada al 1%. Así que desde ese punto de vista los salarios no debían ni siquiera revisarse.
Entonces, si ese aumento de salario fuera para cubrir la inflación, es decir, el 5% de inflación acumulada, el incremento del salario de los empleados de mayor nivel, es decir, lo que ganan 12.873 pesos, sería un aumento de 644 pesos y no de 3.862. Y en el caso de un guachimán que gana 10.860 pesos, en vez de recibir los 3.258 pesos de aumento que está planteando el sector sindical, recibiría un aumento de 543 pesos. O el caso de los jornaleros del campo, que aspiran a que se le aumente 80 pesos, solamente se le haría un aumento de 13 pesos en su salario. Pero esa es la primera reunión del Comité Nacional de Salarios. Salieron todos contentos. Esperamos que eso siga así y que nosotros, los empleados, obtengamos el mejor nivel de aumento de salario posible de esas reuniones y que no se prolongue en el tiempo como ocurre habitualmente. Otro tema al que nosotros queremos referirnos al día de hoy es el tema que tiene que ver con las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Se estila que cuando en un país la economía va bien, sí, la economía está creciendo, si hay estabilidad de precios, si hay estabilidad cambiaria, si los fundamentos macroeconómicos van bien, se estila que el presidente de turno, si va a la reelección, se reelija sin problema. O que el partido de turno, si está compitiendo, también se reelija con problemas. Entonces todo se pregunta, si la economía norteamericana va bien, ¿por qué ganó Donald Trump? Si en los gobiernos de Bill Clinton y de Barack Obama se crearon más empleos que en los gobiernos de George W. Bush y Ronald Reagan, que fueron los dos últimos presidentes del Partido Republicano, ¿cómo es posible que entonces pierda la candidata demócrata? Bueno, lo que pasa es que la economía norteamericana está atravesando por un mal momento. Hay dos economistas, premio Nobel los dos, también norteamericanos los dos, Joseph Stiglitz y Paul Krugman, que vienen advirtiendo desde hace tiempo, desde hace por lo menos una década, de que hay un mal que corroe a la sociedad norteamericana, y ese mal está representado por el crecimiento de la desigualdad y de la concentración del ingreso. Entonces, por eso, para economistas, para sociólogos, para politólogos, no fue sorprendente, no fue sorpresa que Donald Trump ganara las elecciones en los Estados Unidos, porque él entonces supo enarbolar un discurso que se conectó con esa parte de la población norteamericana. Entonces, como las promesas de Donald Trump fueron tan estridentes, hay cierto nivel de incertidumbre en el mundo, aunque se piensa que una cosa es la campaña y después otra cosa es el ejercicio del poder en sí mismo. Por eso, al otro día de las elecciones, el peso mexicano, que es donde Donald Trump ha hecho las mayores advertencias, se devaluó un 13% y esa economía está templando. Pero el precio del oro, que a nosotros nos conviene que suba, subió un 5%. El oro es lo que llaman un activo refugio, un activo de reserva. Cuando la economía no va bien, déjame entonces proteger mi dinero invirtiendo en oro que no va a perder su valor. Pero las bolsas de valores del mundo se desplomaron, aunque han tendido a regresar a su nivel correspondiente. ¿Quiénes votaron por Donald Trump para que él ganara? Mayoritariamente la población blanca de Estados Unidos de baja formación académica, que atribuye sus problemas de desempleo a la globalización, a la inmigración que va a los Estados Unidos y a la tecnología que sustituye a obreros de baja calificación que realizan labores repetitivas. ¿Quiénes más votaron por Donald Trump? Bueno, votantes blancos con salarios que no le permiten llevar un nivel de vida como el que llevaban hace 25 años, votantes de las zonas rurales que también atribuyen sus problemas de desempleo y de desigualdad social a la globalización y a todo ese discurso anti-inmigración de Donald Trump y ante apertura comercial en los estados de los Estados Unidos. Pero hubo un artículo que se ha leído, sabrá Dios cuántas veces,
y cuántos millones de personas, escrito hace 2 años por Josiah Stiglitz, que plantea o se titula del 1% por el 1% para el 1%. ¿Qué denuncia Josiah Stiglitz, Premio Nobel de Economía y toda una autoridad? De que en los Estados Unidos el 1% de la población, es decir, de 30 millones de 300 millones de personas, 300 personas tienen el 25% del ingreso. Está diciendo que de 300 millones en los Estados Unidos, 300 personas tienen el 40% de la riqueza nacional de ese país. Que mientras la riqueza del 1% de la población creció un 18% en la última década, los empleados que apenas tienen título de bachiller han visto reducir sus niveles de riqueza. Es que en cualquier estado del sur de los Estados Unidos, usted ve cualquier blanco desdentado, como anda cualquier dominicano aquí en la zona donde se concentran los bolsones de miseria, que no pueden vivir con los salarios que tienen. ¿Qué se espera ahora? ¿Qué va a ocurrir del triunfo de Donald Trump? ¿Podrá realizar todo lo que él está planteando que va a hacer? ¿Va a sacar a los Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio? ¿Va a dar marcha atrás al Tratado de Libre Comercio con República Dominicana y Centroamérica? ¿Va a dar marcha atrás al Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos? Bueno, muchas de esas cosas que tienen que ir al Congreso él no podrá realizarlas. Pero todas aquellas que él pueda hacer mediante órdenes ejecutivas, en los Estados Unidos, órdenes ejecutivas es lo que aquí llamamos un decreto, él la va a hacer y eso podrá tener consecuencias. Es decir, él podrá echar hacia atrás, por ejemplo, el acuerdo de cambio climático de París, el acuerdo de París sobre cambio climático, que lo ordenó Barack Obama. Él puede echar eso hacia atrás porque eso es un decreto. Él puede echar hacia atrás muchas otras actividades, pero todas aquellas que tengan que ir al Congreso, a él se le va a hacer bastante imposible poder realizarla. De todas maneras, nosotros lo que aspiramos es que prevalezca lo que popularmente se dice. Una cosa es la campaña electoral y otra cosa es el ejercicio del poder. Mientras tanto, ciertamente hay incertidumbre en el mundo con el triunfo de Donald Trump por lo estridente que fue su campaña electoral. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado en su programa Ventana de Noticias.